Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Buenas tardes, amigos. Hoy, martes 1 de septiembre, iniciamos una nueva semana de Edificando tu vida. Y también iniciamos un nuevo mes. Para muchos, agosto es un mes de sequía, de escasez, pero no se preocupen, agosto ya terminó y Dios nos da el placer de comenzar septiembre, el mes de las flores, el mes de la alegría, el mes del amor, el mes de Santa Cruz. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo mes y a un nuevo programa de Edificando tu vida. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes que martes a martes nos están sintonizando a través de la radio educativa. Estamos muy felices de poder una vez más entrar a sus lugares allá donde ustedes están escuchando. Puede ser en una movilidad, en un taxi, en un micro. Tal vez usted está escuchando ahí en su casa, en su trabajo. Al mismo tiempo queremos mandarle un saludo muy afectuoso, decirle que el Señor les bendiga. Y también decirles a todos los que nos están escuchando que hoy tenemos un programa muy lindo para compartir con ustedes. Estaremos hablando acerca de liderazgo. Así que, amado oyente, amigo usted que nos está escuchando a través de estas ondas de la radio educativa, póngase cómodo y permita que el Espíritu Santo de Dios hable con su vida a través de este lindo programa Edificando su vida. Considero que para hablar el tema de liderazgo, todos debemos entender que Dios nos llamó a todos a liderar. En las bendiciones descritas en el capítulo 28, versículo 13, donde la palabra del Señor nos habla que la consecuencia de nuestra obediencia sería que Dios nos iba a poner por cabeza y no por cola. Nos iba a poner encima y no abajo. Leamos este versículo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Dios nos concede a nosotros la obligación y la autoridad para liderar donde sea que nos haya puesto Dios, y de paso acompañará nuestra vida con bendiciones para que actuemos conforme a su promesa. Todo lo que hagamos, todo lo que desempeñemos será bendecido por Dios, porque vamos a actuar conforme a su voluntad. Cuando Dios le habla a Moisés y le da la potestad de delegar el trabajo, que líderes sean ayudando lo que él estaba realizando, le dice que ponga jefes sobre millares, sobre centenas, sobre 50 y sobre 10. Si lo trasladamos esto a nuestra actualidad, podemos decir que vamos a estar a cargo de un grupo de personas, no importa el tamaño, pero que sí, Dios nos da la sabiduría necesaria para realizar el trabajo encomendado por nuestros líderes y por nuestros pastores. Es decir, que nosotros debemos recibir este trabajo de liderar como de parte de Dios, porque ya Dios lo encomendó, que eso iba a ser consecuencia de nuestra obediencia a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos. Y además dio la autoridad a nuestros líderes, a nuestros pastores, de poder delegar el trabajo en nuestras manos y poder nosotros realizarlo con toda la libertad bajo la bendición de Dios. Una vez colocados nosotros como líderes en alguna área, en alguna parte del ministerio, nos encontramos tal vez con algunas deficiencias. Nosotros queremos hablar en esta oportunidad acerca de los tipos o algunos tipos de liderazgo que hay, tipo de liderazgo cristiano, por supuesto, que más que tipo de liderazgo entendemos que son uno consecuencia de otro, de tal forma que al final
tal vez al pasar el tiempo o al ocuparse en estos tipos de liderazgo, nos daremos cuenta de que hemos crecido y estamos prácticamente en una altura mayor de reconocimiento, que las personas pueden reconocernos. Es así que queremos tratar algunos tipos de liderazgo cristiano en esta parte del programa. Como le dije al inicio, ya nos delegaron en alguna parte del ministerio, nos delegaron, puede ser a alguna cartera, algún trabajo específico, ¿no es cierto?, en la iglesia, y nos sentimos un poco cohibidos, no sabemos cómo afrontar el trabajo que vamos a hacer. Entonces es necesario saber en qué parte, en qué sitio de liderazgo estamos, ¿no?, en qué altura de nuestro liderazgo. Y a través de esta meditación vamos a hacer lo posible de que usted pueda comprender, ¿no?, y pueda sentirse identificado en qué altura o en qué parte de liderazgo se encuentra. Tenemos acá 5 tipos de liderazgo. En Hechos capítulo 4, versículo 13, nos dice la Biblia que al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Como introducción queremos decirle que si somos destinados por Dios para ser líderes, debemos tener ciertas características como líder, ¿no es cierto? Debemos conocer los tipos de liderazgo, de manera que nosotros podamos ir subiendo hasta llegar a un liderazgo total en cada área de nuestra vida. Vamos a empezar entonces diciendo de que hay un liderazgo, el punto número 1 que queremos tratar es el liderazgo por un título. Este primer tipo de liderazgo es cuando uno tiene autoridad por una posición que le otorgan, es decir, que somos reconocidos solamente por la autoridad que nos han delegado o nos han dado, y no porque la gente vea en nosotros las cualidades de un líder. Este liderazgo hace que la gente nos siga no porque desea hacerlo, sino porque tiene que hacerlo. La gente nos sigue porque debe sujetarse, simplemente por eso, no porque desea estar bajo nuestra dirección. En el caso de Saúl, conocen ustedes seguramente la historia de Saúl. Fue colocado en un momento cuando el pueblo de Israel le pedía a Samuel un rey. En medio de la multitud encontraron a un joven muy alto, dice que de los hombros para arriba, él le ganaba en estatura a todos. Fue elegido Saúl y después de algunos días, de algunos meses, vamos a decir así, él empezó con su forma de proceder un poco tímido, con miedo, de tal manera que la gente rápidamente se dio cuenta de que él no era apto para liderar, pero ya estaba de líder. Ya estaba de líder, así que tenían que obedecerlo sí o sí, porque ya Samuel, antes de consagrarlo o de darle el reinado a Saúl, les había leído las leyes de cómo tenían que proceder bajo las normas y los estatutos de un rey. Así que no le quedaba otra al pueblo de Israel que seguirlo. El caso también de Aarón, no vemos que la gente lo reconociera como un verdadero liderazgo. Al contrario, dice la Escritura que literalmente desnudó al pueblo, ¿no es cierto? En Éxodo 32:25, viendo que Moisés había subido allá a la montaña, el pueblo se enfrenó, porque Aarón les había permitido el desenfreno. Él hizo hacer un becerro de oro, pidiéndole las riquezas, pidiéndole las joyas que tenía el pueblo. Y esa es una manera de desnudar al pueblo.
En el original hebreo dice que Aarón los lideró a desnudarse. Esto fue cuando él construyó el becerro de oro y el pueblo se apartó de Dios, quien lo acababa de liberar del pueblo de Egipto. Si seguimos la historia de Aarón, veremos que al final Dios le quitó el cargo y lo desnudó en frente de todo el pueblo. Y dijo que sus vestiduras pasen a uno de sus hijos. Eso está, por cierto, en Números capítulo 20, de 28 y 29. Veamos un liderazgo más, liderazgo por gracia. Como hijos de Dios, somos llamados a crecer en gracia, tal como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces debemos manifestar con nuestro comportamiento cómo estamos madurando. Entonces la gente reconocerá que tenemos gracia. Un carisma que hará que nos sigan con deseo y no con temor. Un ejemplo de esto son los apóstoles. Empezaron siendo líderes por título, porque el Señor Jesús le dio un título de apóstoles, pero tuvo que pasar como 3 años, que fue lo que Jesús estuvo con los discípulos, con los apóstoles, para que después de que ya no estuviera Jesús más con ellos, la gente lo pudiera reconocer. El versículo que leímos al inicio, en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Podemos notar aquí entonces que ya la gente vieron algo diferente en estas personas, hablando de los apóstoles. Los reconocían porque habían estado con Jesús. Su forma de hablar era diferente. Ellos tenían algo especial. Creo yo que era la gracia de Dios. Notemos entonces que su crecimiento se evidencia en que se parecían al Señor, sin necesidad de decir que somos cristianos. Veamos ahora liderazgo por frutos. El siguiente nivel es dar fruto. No basta con que la gente vea en nuestra personalidad que ha cambiado y que nos estén siguiendo. Ahora nuestra vida debe fructificar al punto que las vidas de los que nos están rodeando sean verdaderamente impactadas y fructifiquen también. Empezamos entonces a desarrollar y ven un cambio, reconocen que hay gracia de Cristo en nosotros. Entonces también hemos subido al liderazgo por gracia. Ahora debemos dar resultados, frutos que solidifiquen nuestro liderazgo. Recordemos que al final de cuentas se nos mide no por el título o por la gracia, sino por los frutos que estamos dando como líderes, por los resultados de nuestro liderazgo. Bueno, entonces en primer lugar vamos a decir que debemos afectar al equipo que dirigimos como líderes. Es decir, que la gente que estamos liderando también sean bendición por nuestra guía. Vamos a volver a recalcar, estos frutos se van a evidenciar porque estamos liderando a los que nos siguen a una mejor forma de vida. Veamos rápidamente algunos frutos que debemos lograr en este nivel de liderazgo. En Mateo 3:8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. La palabra arrepentimiento en griego significa cambio de mente, o sea, cambiar nuestra manera de pensar. Ahora en Cristo debemos liderar dando frutos, por ejemplo, de justicia. Eso lo va a encontrar en Filipenses 1:11, de paz, Santiago 3:18, de amor, Gálatas 5:22 y verdad, Efesios 5:9. Como buenos líderes debemos reconocer nuestros errores y también los atributos de los demás. A veces solo lo malo vemos de los demás. Debemos amar a los miembros o integrantes de nuestro equipo. Liderar con sinceridad, manifestar que no somos jefes, sino que somos líderes. Veamos liderazgo por reproducción. El siguiente paso es reproducirnos.
Cada uno de aquellos que están con nosotros deben ser formados para realizar lo que nosotros estamos haciendo. En el caso, si vemos en la Biblia, en el caso de Moisés, quedó un Josué. Si vemos el caso de Elías, quedó un Eliseo. Y lo que estábamos hablando acerca de Jesús, Jesús formó a 12 discípulos que después le llamó apóstoles. Entonces nuestro liderazgo, en este punto liderazgo por reproducción, debemos ir formando otra persona o otras personas o otros líderes que puedan quedar en nuestro lugar y ayudarnos en el trabajo que estamos haciendo. Quiero contarles una breve anécdota personal. Cuando estaba en mi edad de adolescencia, aprendí a hacer zapatos en una pequeña fábrica y tenía un maestro que me estaba enseñando. Él me enseñaba lo más sencillo, pero cuando tocaba de que yo aprenda lo más difícil para hacer un calzado, un zapato, él me mandaba a hacer otra cosa. De tal forma que cuando yo volvía del mandado, ya él había realizado lo más difícil. Así que yo nunca podía aprender a terminar ese trabajo así como debía hacer completamente. Era una persona en cierta forma mezquina y solamente él quería tener la prioridad o el estilo ese y no quería enseñárselo a nadie más. No podemos pensar así cuando nosotros como líderes no podemos nosotros quedarnos sin formar discípulos. Entonces en esta parte de liderazgo por reproducción nos enseña que debemos abrirnos y enseñar hasta lo más mínimo a aquellas personas que están bajo nuestro cargo para que ellos puedan crecer, para que puedan ser mejores, para que un día usted cuando ya esté mayor o esté en otro lado puedan venir sus discípulos, aquellas personas que usted tenía a su cargo y agradecerle. Qué lindo es cuando escuchamos a un líder, a un pastor, decir, yo quiero que ustedes sean mejores que yo. Ahí podemos reconocer un verdadero liderazgo. Y por último, liderazgo por respeto. Aún otras personas nos empiezan a seguir. Nuestra influencia llega a todos los lugares. La gente reconoce que es una bendición estar cerca de nosotros. Lo que hablamos es ley para otros. Nuestra autoridad es manifiesta y reconocida aún por los incrédulos. Josué tenía gracia y fruto, pero le faltaba liderazgo de respeto. Recuerden ustedes que cuando fueron a reconocer la tierra, eran 12, y Josué y Caleb dijeron lo contrario acerca de los otros 10. Ellos hablaron bien de la tierra, que podían conquistarla, mientras que los otros 10 quisieron desanimar al pueblo y lo lograron. Aquí podemos ver de que Josué todavía no tenía el liderazgo de respeto. Lo vemos años más tarde cuando ya no estaba Moisés, que él aprendió a confiar en el Señor y en sí mismo, que podía ganarse el respeto de los demás. Y fue así. Él, con su liderazgo, hizo que todo el pueblo de Israel cruzara el río Jordán y así pudieran conquistar la tierra de Canaán. Quiero concluir entonces mencionándoles estos 5 tipos de liderazgo que hemos mencionado en esta meditación. Liderazgo por un título, liderazgo por gracia, liderazgo por fruto, liderazgo por reproducción y liderazgo por respeto. Aunque estos no son liderazgos diferentes, más bien diríamos que se complementan el uno al otro. Usted sintoniza Edificando tu Vida.
ustedes a toda la sintonía y la audiencia de la radio educativa 100.3. Es un placer, es un honor para mí al estar presente y ser parte de tu programa Edificando tu Vida. De antemano es una grande bendición y está siendo de bendición y edificando a miles de vidas para la gloria del Señor. Quiero aprovechar mis saludos cordiales a la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana del kilómetro 6 y sus más de 40 anexos que pertenece. Quiero brindar mis saludos a todos aquellos obreros, jóvenes, líderes que están trabajando en la obra misionera en sus hogares, en sus barrios, en su iglesia. También mis saludos especiales a la iglesia de Puerto Paila, donde el Señor me permite presidir la obra, a esos grupos de discipulados, a esos líderes que están día tras día multiplicando el número de los discípulos. Muchos éxitos y que sigan triunfando, porque la única causa, la iglesia de Paila, es de multiplicar y de crecer en la obra de Dios. Bien, hoy tenemos un tema preparado para ustedes para compartir la palabra de Dios, el pan del cielo. Tenemos el texto en el libro del Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 31 y versos 20 al 21, que dice así. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 20 al 21. Dice así: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Y fue prosperado. Tenemos el tema titulado La prosperidad de Ezequías. La prosperidad de Ezequías en su momento. La prosperidad es la plena voluntad de Dios, y todas las personas luchan para alcanzar, como también muchos vemos que prosperan en el ámbito secular, económico, político, etcétera, etcétera. Pero muy pocos lo hacen en el ámbito espiritual, que vale mucho más que el oro y la plata delante de los ojos de Dios. Hoy, amados líderes y hermanos en Cristo, quiero hablarles acerca de la prosperidad, pero a la manera de Dios. Aquella prosperidad que viene de lo alto y no según el mundo. Aquella prosperidad espiritual que causa un impacto en la sociedad, que deja huellas dignas de ser imitadas por las futuras generaciones que vienen. No estoy hablando, ni tampoco quiero confundir con la teología de la prosperidad, que es muy diferente a la prosperidad que viene de parte de Dios. El apóstol Juan deja el claro ejemplo en 3 de Juan 1:2, cuando dice al anciano Gayo: quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El apóstol Pablo, su deseo era que su discípulo Gayo haya sido prosperado en todas las áreas que emprendiera. Y también podemos recordar de aquellas promesas de Dios en Deuteronomio 28:13, que dice también: y te pondré por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no debajo. O sea, la voluntad de Dios, amados líderes y obreros, es que estemos encima y no debajo, es que seamos cabeza y no cola. Y Dios se agrada de aquel líder, de aquel pueblo, cuando está prosperando, cuando está creciendo y el Señor es glorificado. Aleluya. Hoy tomaremos la referencia de la prosperidad de Ezequías y sus cualidades que lo llevó a un éxito total de parte de Dios. Ezequías se tiene que ver mucho con aquellas cualidades que él se propuso en su corazón, y de esta manera él llevó al pueblo a una prosperidad según a la manera de Dios. Por lo tanto, hoy en esta tarde, usted y yo tenemos que proponernos, como líderes, como obreros y como cristianos, tenemos que tener y debemos tener aquellas cualidades que la tuvo este hombre llamado Ezequías en su tiempo. ¿De qué manera? Punto número 1. Ezequías, el primer punto, está en el verso 20.
Ezequías ejecutó lo bueno delante de Dios. Ezequías ejecutó lo bueno delante de los ojos de Dios. En el contexto histórico de Israel en los tiempos de Ezequías, el pueblo estaba en total decadencia espiritual. ¿A causa de qué? De sus enemigos y también de los líderes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Había un mal continuo en ese entonces. Hoy, en este tiempo, también se repite esta historia. El pueblo de Dios sufre violencia y estancamiento espiritual. ¿A causa de qué? De los mismos enemigos y también la falta de líderes espirituales eficientes y eficaces como fue Ezequías en su tiempo. Pero no pasaba nada mientras que no se levantó un líder. Como Ezequías se propuso a ejecutar lo bueno. No es que él o Ezequías era bueno, sino él se propuso hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y el resultado fue una profunda transformación y renovación del pueblo de Dios. Y de esta manera, la Escritura dice, Ezequías fue prosperado. Usted y yo, amado líder o pastor, podemos decir con toda certeza que el futuro de un país está en las manos de los líderes. El futuro de nuestra familia, de mi familia, de la iglesia, está en nuestras manos. Porque quien cambia y transforma un país no es el pueblo, ni tu familia, ni la sociedad, sino los líderes de cambio, los líderes de impacto, los líderes que tienen la visión de prosperar, como pasó en el caso de Ezequías. La palabra dice, este hombre se propuso a ejecutar lo bueno delante de Dios y el resultado fue un total renovación, transformación del pueblo de Dios en aquel entonces. De la misma manera, hoy Dios espera de los líderes un cambio de transformación en nuestras iglesias, amados líderes. Cambiar nuestra realidad y llevar a otro nivel espiritual y ser prósperos aún en tiempo de crisis. El pueblo fue prosperado en los tiempos de Ezequías. Hoy también es el mismo Dios que quiere prosperar tu ministerio, tu vida, tu familia y tu iglesia donde tú presides. Amados oyentes, no solamente Ezequías se propuso hacer lo bueno. Una de las segundas cualidades que podemos apreciar está en el versículo 20 y que dice así: Ezequías ejecutó lo recto delante de Dios. Ezequías ejecutó lo recto delante de Dios. Amados obreros y líderes, ¿qué significa la rectitud? ¿Qué tiene que ver la rectitud en el campo del liderazgo? La rectitud significa andar en justicia, en santidad e integridad, sin dobleces ni apariencia. La respuesta a la pregunta, ¿qué tanto mi corazón, tu corazón, es recto delante de los ojos de Dios? Porque a Dios no podemos mentir. Hoy tú y yo podemos responder. En los tiempos de Ezequías había otro problema que se estaba cometiendo de parte de los líderes: el hacer lo incorrecto, lo injusto delante de Dios. Por eso el pueblo estaba en peor decadencia. Sin embargo, Dios quería operar, pero no podía a causa de tanta injusticia que se cometía de parte de los líderes y del pueblo. Hoy en este tiempo también se puede observar con mayor claridad la deficiencia de líderes que hacen o lo hagan lo correcto delante de Dios. Como por decir, la falta de transparencia en el liderazgo, la falta de integridad en el ministerio pastoral, la falta de fidelidad hacia Dios, la falta de compromiso por su obra, etc. El resultado es un estancamiento de las iglesias, convirtiéndose en iglesias rutinarias, en iglesias en tradición y costumbres. Pero Ezequías había tomado la decisión de ejecutar lo recto delante de los ojos de Dios y no delante de los hombres. Y de esta manera pudo alcanzar la prosperidad y el éxito para la gloria de Dios. Hoy, amados obreros y líderes,
No podemos seguir así. Dios, estoy de acuerdo que Dios no está conforme como estamos siguiendo, con un liderazgo a medias tintas o mediocre, ¿no? Y cometiendo algunas injusticias. A veces teniendo por escudo nuestra propia justicia, nuestro cargo eclesial, nuestros logros ministeriales, nuestros movimientos eclesiales y mucho menos en nuestros títulos académicos. Sin embargo, la obra no requiere de eso. La obra en su prioridad requiere de líderes diligentes que ejecuten lo recto delante de los ojos de Dios, como lo hizo Ezequías. La Escritura dice que fue prosperado. Amados consiervos y líderes, hagamos y marquemos la diferencia en este tiempo difícil y ejecutemos lo recto delante de Dios, aunque pagaremos un precio por agradar a Dios que a los hombres, aunque tengamos que afectar a alguien por una causa justa, pero mejor será así para obtener la prosperidad de Dios en todas las áreas que emprendamos, principalmente en el área espiritual, y el Señor se glorificará en nosotros y su pueblo también estará allá encima y no debajo, como dice la palabra. Amados hermanos, Ezequías no solamente se propuso hacer lo bueno, lo recto, sino también una de las terceras cualidades lo encontramos en el mismo versículo 20 y que dice así: ejecutó lo verdadero. Ezequías se propuso a ejecutar lo verdadero. ¿Qué tenía que ver el ejecutar lo verdadero en los tiempos de Ezequías? La pregunta es, ¿qué es ejecutar lo verdadero en el campo del liderazgo? ¿Qué tiene que ver el ejecutar, el hacer lo verdadero en nuestros tiempos de hoy? ¿Qué tenía que ver en los tiempos del apóstol Pablo, cuando dice Pablo en Filipenses en capítulo 4, verso 8, diciendo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Hoy podemos apreciar y observar la deficiencia de obreros y líderes usados por Dios, pero no aprobados por Dios. Pueden ser usados porque Dios usa por amor a su obra, porque la obra es de Dios. Pueden ser aprobados delante del ministerio, de los sectores o delante de su pastor presidente, pero no menos delante de Dios. Y como dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es que, amados hermanos, vivimos en tiempos tan difíciles, en medio de una generación maligna, donde reina la mentira, el engaño, la estafa, etcétera, etcétera. Y la gente está en continua búsqueda de la verdad y no la encuentran. Hoy, en este tiempo, Dios quiere prosperar su obra, su iglesia, su pueblo. No hará mientras, amados líderes, que no se levanten líderes como Ezequías, ejecutando lo verdadero delante de los ojos de Dios y buscar la aprobación delante de Dios como obrero que usa bien la palabra de verdad, y recordar de aquellas palabras que Jesús dijo, el modelo de los líderes, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poder triunfar, para poder ser próspero, no podemos sin ejecutar lo verdadero delante de los ojos de Dios, así como lo hizo Ezequías. Para terminar, quiero concluir con ciertas interrogaciones a raíz del mensaje, a raíz de la palabra de Dios que escuchamos. Usted y yo, como líderes y obreros, ¿qué tanto estamos prosperando y creciendo en la obra de Dios? Hágase una autoevaluación. ¿Qué tiempo está en el ministerio cuando Dios lo llamó? Y cuando ha recibido ese llamado, ¿qué tanto está respondiendo?
cuántos años y que cada año, qué tanto de fruto estamos demostrando para su gloria. ¿Es usted un obrero aprobado por Dios o solo es usado por Dios y no aprobado por Dios? ¿Qué tanto estamos ejecutando lo bueno, lo recto, lo verdadero, así como lo hizo en su tiempo Ezequías? Y si alguna de estas cualidades nos faltan, amados líderes y obreros, yo quiero hoy agradecerle a Dios y dar gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido. Le invito a que usted incline su rostro donde esté o tome asiento y haga un tomo de conciencia y ore juntamente conmigo. Padre de la gloria, gracias por permitirnos compartir tu palabra en este medio, Señor. Bendigo a aquellos líderes, a aquellos obreros y a aquellos cristianos, Señor, que han puesto acento a este mensaje, Señor. Tu voluntad es que seamos prósperos, mi Dios. Pon en tus manos, Señor, aquellas iglesias que están sufriendo violencia, estancamiento, Señor. Si este mensaje llegó a los corazones de aquellos líderes, Señor, hoy es el motivo de levantarnos. Hoy, Señor, triunfamos. Hoy nos levantamos, así como Ezequías, y transformaremos la iglesia. Señor, renovaremos tu iglesia y tú se glorificará tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Usted sintoniza Edificando tu Vida. Queridos amigos, creo que la palabra de Dios ha sido bien clara para cada uno de nosotros, hablando de las características de el liderazgo que Dios quiere que nosotros realicemos en las diferentes funciones que realizamos en la iglesia. Queremos agradecerte por tu sintonía y agradecerte por las horas que pasas semana a semana junto a nosotros en Edificando tu Vida, de martes a sábado. Creemos que Dios está haciendo lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Dice que su palabra no vuelve vacía y creemos en el Señor de que estos minutos que pasamos de reflexión de la palabra de Dios están haciendo aquello que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Además también ella es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos amigos, queremos darte las gracias por estos minutos que ha pasado de reflexión junto a nosotros. Te habló José Luis Pereira. Te deseo muchas bendiciones para tu vida, tu ministerio y tu familia. Gracias, amigos oyentes, por su fiel sintonía a nuestro programa. Creemos que ha sido de grande bendición este mensaje traído por el siervo de Dios y esperamos tenerlo nuevamente la próxima semana con un nuevo programa de Edificando tu Vida. Les habló Gabriel Lobo, quien les dice que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Asamblea de Dios Boliviana le invita a sus diferentes reuniones a las 19:30 horas. Los martes, doctrina. Los miércoles, en quechua. Jueves de oración. Sábados juveniles. Y los domingos, a las 9 de la mañana y a las 19 horas. Asamblea de Dios Boliviana. Avenida Los Olivos, número 15, kilómetro 6, doble vía La Guardia. Conferencia para matrimonios. Este sábado 5 de septiembre desde las 19:30 horas. Les esperamos en la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana, Tierras Nuevas. La entrada es libre. Organiza Hombres de Valor. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Déjame decirte que te quiero. Conferencia para matrimonios. Autoeléctrico Celso, 30 años a su servicio. Kilómetro 6, doble vía La Guardia y radial 17,5. Teléfono 677-07-080. Es el 677-07-080. Motos Hall Importaciones. Le ofrece motocicletas de todo tipo, además de accesorios y repuestos en general. Representamos y comercializamos a las marcas de moto Montero, Pegasus,
Aojim, Rato, Sumo, Sonic y muchas más. Motos Hall, importaciones. Contamos con motocicletas a crédito. Ubíquenos en el segundo anillo, Avenida Santa Cruz 618, esquina Manuel Ignacio Salvatierra, entre avenidas Virgen de Cotoca y Brasil. Teléfonos 339-8580 y 770-666-79. Pintubar, expertos en pintura. Ubíquenos en el sexto anillo, radial 17 y medio, calle 8, teléfonos 350-6789 o en el 700-89-285. Pintubar, expertos en pintura. Icahn Motos. Le ofrecemos las mejores marcas de motocicletas con buenos precios, garantía y respaldo a nivel nacional. Icahn Motos, distribuidores de las motocicletas USM. Icahn Motos, doble vía La Guardia, kilómetro 9, teléfono 351-1695. Culto de Acción de Gracias por la Independencia de Brasil. Un homenaje a todas las familias misioneras en Bolivia, este lunes 7 de septiembre, en la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana, del kilómetro 6, doble vía La Guardia. Se llevará a cabo desde las 19:30 horas. Culto de Acción de Gracias por la Independencia de Brasil. Infórmese en el 721-52-521 o en el 355-3533. Organiza Secretaría de Misiones del kilómetro 6 y anexos. Les hemos presentado